Bienvenidos a un lugar seguro. Soy la psicóloga Maritrini Solorio y el día de hoy hablaremos sobre la tolerancia a la frustración. Seguramente todos hemos escuchado en algún momento sobre personas que no son tolerantes o que les cuesta mucho tolerar a otras personas, pero la tolerancia a la frustración en realidad tiene que ver con aspectos personales. Algunos teóricos han hablado de que la tolerancia a la frustración es un rasgo de personalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es una característica inamovible de la personalidad, que digamos que a lo largo de nuestro desarrollo tuvimos que haber consolidado, pero que si esto no se dio, entonces no desarrollamos esa característica y se considera como parte de la personalidad. Pero esto nos puede hacer pensar que ya estamos perdidos, que entonces, pues si yo ya llegué a mi vida adulta y soy una persona poco tolerante a la frustración, entonces ya no hay más que hacer. Sin embargo, la tolerancia a la frustración es algo que requiere de un entrenamiento. Es decir, si se puede entrenar, quiere decir que es modificable y que sí podemos desarrollar la tolerancia a la frustración. Pero vamos a hablar un poquito más al respecto de la frustración y de la tolerancia. Y precisamente las etapas tempranas de nuestro desarrollo nos van a ayudar a esto. Si pensamos en un bebé tiene necesidades que necesitan ser satisfechas. El hecho de la alimentación, por ejemplo, el bebé no puede alimentarse por sí mismo, necesita de sus padres o de sus cuidadores para que le ayuden a suplir esa necesidad. Entonces lo que hace el bebé es llorar. Este llanto le ayuda a darse a entender con sus cuidadores y que entonces le provean del alimento que necesitan. Sin embargo, estamos hablando de necesidades básicas. Por ejemplo, cuando un bebé necesita generar sus propios desechos, no avisa, ahí simplemente lo hace. Y digamos que los bebés usan pañal porque tienen esa necesidad fisiológica de evacuar y pues lo hacen sin distinción o sin distinguir en dónde están o con quién están. Sin embargo, cuando empieza a integrarse, este bebé va creciendo, se integra a la sociedad, pues en la sociedad vamos aprendiendo, por ejemplo, a tener un control de esfínteres. Si lo vemos en la naturaleza, los animales, ellos cuando tienen su necesidad, pues lo hacen. Pero nosotros que estamos incorporados a una sociedad, a una cultura, no hacemos esta clase de cosas, sino que esperamos el lugar correcto o el lugar que está ya prediseñado para poder ir al baño, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a controlar, a tener este control de nuestro propio cuerpo para poder cumplir con nuestras necesidades. Pero digamos que precisamente es en la sociedad y en la cultura donde no solo tenemos que limitarnos o adaptarnos a cuándo cumplir nuestras necesidades fisiológicas, porque empezamos a lograr postergar la satisfacción de estas necesidades. Pero también existen otros que son los deseos. Las personas deseamos cosas, tenemos un mundo de deseos. Entonces deseamos que las demás personas nos traten de determinada manera, que las situaciones a nuestro alrededor ocurran como nosotros esperamos. Imaginemos que vamos a un restaurante porque queremos comer. Es verdad que ahí hay una necesidad básica que requerimos cubrir, pero al mismo tiempo hay otras necesidades ahí. A lo mejor una necesidad de socializar o de relacionarnos con otras personas. Si llegamos al restaurante y hay media hora de espera, hay personas que no pueden tolerar ese momento de espera. Y entonces se empieza a generar un sentimiento de insatisfacción y sobre todo un sentimiento de injusticia. Porque precisamente la tolerancia a la frustración o la intolerancia a la frustración es esta sensación de injusticia
de algo que yo estoy deseando o necesitando. O sea, si se me priva de esto que yo quiero, de esto que yo deseo, entonces lo percibo como injusto y puedo generar pues otro tipo de emociones como enojo y empezar a generar problemas a mi alrededor. Así que es importante que reconozcamos que cuando nosotros tenemos expectativas sobre cualquier cosa a nuestro alrededor, sobre cualquier persona a nuestro alrededor, pues nos vamos a encontrar con una muy alta probabilidad de sentirnos frustrados. Pero el problema no está en sentirnos frustrados, sino que tanto toleramos esta frustración. Y no hay otra manera de entrenarnos para tolerar la frustración, pues que precisamente practicar esta tolerancia. Es decir, entender qué es lo peor que puede pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo espero durante media hora para entrar a comer al restaurante? ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo agendé una cita y me la cancelan a último minuto? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y con esta pregunta nos vamos a dar cuenta que en realidad las consecuencias no son graves y podemos empezar a entender un poco y a ejercitar esta tolerancia para que cuando nos sintamos frustrados no busquemos otro tipo de salidas o de escapes como culpar a los demás, como violentarnos en contra de otras personas, victimizarnos o incluso pues buscar otro tipo de satisfactores que traten de suplir esa frustración que estamos sintiendo. Por ejemplo, si yo me siento muy frustrada el día de hoy porque algo no salió como yo esperaba, entonces una salida relativamente fácil pues sería irme a tomar unas cervezas. ¿Por qué? Porque no sé cómo manejar adecuadamente mi frustración. Pero tomarme esas cervezas cuando me siento frustrada, ¿me va a ayudar a tolerar la frustración? Seguramente no. ¿Va a convertir la situación que ya ocurrió en el pasado en algo que sea lo que yo espero? Pues obviamente tampoco. Entonces, cualquier salida, cualquier búsqueda de tratar de evadir esta frustración solo va a fortalecer que no seamos tolerantes. Así que enfrentar la frustración, aprender a tolerar esos sentimientos y esas sensaciones, esa incomodidad que conlleva la vida, es muy importante y de esa manera vamos a poder entrenarla. Aunque también buscar ayuda de un profesional de la salud mental, acudir a terapia, será una herramienta muy útil para que tú puedas ser tolerante a la frustración, porque sí es posible. Si te gustó este video, recuerda suscribirte al canal, darle like y clic en la campanita. Muchas gracias.